y le doy la palabra a nuestro primer ponente, a quien presento, el doctor Alberto Aguilar Iñárritu, cofundador de Safe Democracy. Es político y escritor mexicano ocupado en los temas de gobernabilidad de la democracia y desarrollo institucional. Ha sido académico, empresario, legislador y funcionario público con extensa práctica legislativa. Desde hace más de 20 años milita activamente en favor de hacer avanzar la reforma del Estado en México. Cuenta con una amplia experiencia internacional. Actualmente es vicepresidente para Norteamérica de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, COPAL, y es secretario ejecutivo de la Fundación Gustavo Carvajal Moreno, Mensajero para la Paz. Adelante, querido Alberto, tienes la palabra. Muchas gracias, querida Marcela. En primer lugar, saludo con afecto a mis compañeras y compañeros participantes en esta mesa y desde luego a los amables compañeros que también nos hacen el favor de escucharnos en este webinar. Es una convocatoria, com- como su nombre lo indica, descarnada también. Geopolítica imperial descarnada en un mundo en redefinición. Para poder abordar adecuadamente un planteamiento de este tipo, es necesario manejar varios niveles. El primer nivel es que esto no es un fenómeno que haya llegado con Trump, es un fenómeno que se viene generando en las últimas décadas. Es decir, todo el proceso de crisis de los consensos y los acuerdos de la posguerra se vienen precipitando desde el proceso mismo de generación de la multipolaridad que en las últimas décadas ha tomado fuerza. De ahí que este planteamiento es el eje de donde está todo lo que estamos viviendo hoy. Eh, Donald Trump mismo es resultado, es un producto de un proceso de casi 40 años en los Estados Unidos, donde hay un sector importante que se revela ante los planteamientos neoliberales que estuvieron manejándose durante todo este periodo y que logra una base social importante porque es una base que está cansada de que la democracia no le permita tener los satisfactores que ha demandado. El proceso mismo de desindustrialización de los Estados Unidos dejó a millones de personas en la calle y no hubo dinero para apoyarlos. El dinero se fue a las guerras. Un mecanismo que ha sido demoledor para el conjunto del pueblo norteamericano es este proceso de transferencia neta de sus impuestos a la industria armamentista, lo que ha colaborado en buena medida para que haya procesos de crecimiento de la pobreza en los Estados Unidos cada vez más fuertes. Es decir, se da un fenómeno como el que hemos observado en diferentes partes del mundo, México es uno de ellos, que constituye un verdadero caldo de cultivo para el ascenso de los nacionalpopulismos. Es decir, son democracias que no atienden suficientemente su deber de inclusión con grandes sectores de la población y estos sectores se convierten en materia prima fundamental para la penetración de los discursos populistas que les ofrecen la mayor parte del tiempo con una gran capacidad demagógica soluciones inmediatas a esas demandas que no han podido tener. Este es un factor. Y es un factor que lo encontramos en diferentes partes del mundo, como decía México, lo acabamos de vivir, sobre todo con el presidente anterior López Obrador, pero lo vemos en el ascenso de las derechas en Europa, lo estamos viendo con el ascenso de la ultraderecha de corte nazi en Alemania, la alternativa para Alemania. Lo estamos viendo con una situación como Marie Le Pen, donde curiosamente observamos que en sus discursos llegan a retomar incluso
alegatos y planteamientos que eran propios de los planteamientos socialistas en la posguerra. Entonces es muy interesante, lo cual habla mucho de que las democracias en este maridaje que tuvieron con el neoliberalismo se quedaron muchísimo más en los planos electorales y penetraron muy poco realmente, como decía en un principio, en las necesidades de la gente que hoy se les revierte y busca otras alternativas. Al mismo tiempo nace esta sensación de que las decisiones que se toman sobre los países se toman en latitudes que no toman en cuenta a los países mismos. Eso es una cosa que se observa mucho, por ejemplo, en la Unión Europea, donde de pronto la palabra Bélgica se está convirtiendo en algo que es el gran autoritarismo que quedan sojuzgados todos los distintos planteamientos con poca participación de sus representaciones. Pero en los Estados Unidos también. Y todo esto es el caldo de cultivo para este nacional populismo que ha venido a entronizarse en la conducción de lo que todavía podemos denominar Occidente. Esto es un fenómeno básicamente en Occidente, porque los procesos de transformación de la multipolaridad en Asia ya se dieron y lleva la cabeza China en esto, Xi Jinping, y este proceso interesante y terrible de Putin, que con una gran audacia, teniendo una economía chiquita, pero muchas bombas y recursos energéticos importantes, paulatinamente logra meterse dentro de este reacomodo mundial para llegar a últimas fechas a ser considerado parte de una mesa en una especie de nuevo Yalta o una cosa de este tipo, sin ser parte de esas potencias importantes como son los Estados Unidos y como es China. Es decir, se empieza a perfilar una idea tripartita que no sé cuánto dure, porque obviamente no están solos, no se puede dejar de lado a la India, no se pueden dejar de lado incluso varios países en América Latina, desde luego otros países como Irán, en fin, no pueden quedar fuera de un esquema de este tipo, pero hasta ahorita pareciera que esto es una mesa de tres que se empieza a configurar y entonces hay una sensación de reparto imperial muy parecida a la geopolítica de alrededor de la Primera Guerra Mundial, antes y después, que nos lleva a una situación muy autoritaria y muy descarnada. Por eso el título aquí es correcto, porque se está hablando sobre el desquebrajamiento de las estructuras creadas, sobre todo por Occidente y por los Estados Unidos en la posguerra, se está creando esta nueva dinámica de potencias imperiales donde la ideología cuenta muy poco. En realidad, los principios se cambian por las negociaciones y en eso Donald Trump es un campeón para llegar a tener lo que necesita. Y es claro que él, por ejemplo, en su definición, cuando habla de Groenlandia a Panamá o de Groenlandia hasta Chile, está hablando de un territorio que en la neodoctrina Monroe le pertenece, ¿no? Pero también lo hace Xi Jinping cuando plantea esta lógica de su mar patrimonial, de la situación que mantiene con respecto a Taiwán, aunque no se visualiza que a corto plazo vaya a haber una explosión ahí, y Rusia que se suma a esta idea euroasiática, ¿no? Los Estados Unidos con Biden hicieron hasta lo imposible para impedir que países como Alemania se aproximaran a Euroasia. No obstante que para Alemania era lo correcto, porque pues Alemania dependía de la energía rusa, depende de las materias primas chinas, y lo que tenía con Occidente era un pacto de seguridad que ahora está rompiéndose. Entonces es una situación de cambio muy compleja. En estos reacomodos, probablemente quien lleve la peor parte de todo este proceso sea Europa, porque quedó muy anclada de los acuerdos de esa posguerra y no tiene las detentes para a muy corto plazo echarse a volar sola.
Y no sé qué va a pasar si se echan a volar solas en términos de armamentismo, pero esa es otra historia. Es decir, a lo que nos estamos aproximando en este momento es a un proceso telúrico que evidentemente va a desembocar en algo, porque nadie se muere en la víspera ni hay suicidas. Al final esto tiene que llegar a algo. Pero mientras llega, son procesos de incertidumbre donde además Donald Trump lo maneja muy bien para hacer valer todas las cartas, no obstante que ponga en riesgo su propia estructura geoeconómica. Es el caso del uso de los aranceles como arma política, que evidentemente tiene un límite. Lo estamos viendo en los últimos días en los Estados Unidos, que al final al interior de los socios pareciera que es lo único que puede parar a Trump, porque los demás no lo pueden parar, donde las bolsas han caído, donde hay una situación de pérdida de puntos de aprobación en su presidencia, donde comienza a haber arrepentimientos por haber votado por él, y eso lo va a ayudar a moderar sobre todo de cara a las elecciones intermedias que vienen el año que entra. Pero bueno, es un proceso que está todavía por verse. Lo que está claro es que mientras tanto él ha apostado a esas cartas, cuánto tiempo las echa a andar, si las modera, no las modera, pero es un poco como aquella vieja historia del gato con el ratón. Es decir, el gato tiene poder sobre el ratón mientras el ratón está vivo y lo hace correr hasta donde las garras le permiten seguir. Obviamente no lo mata porque el día que mate al ratón se acabó el poder. Entonces, ese es un poco el juego que él está teniendo, una negociación hasta cierto tipo de cuño mafioso, donde ya te saqué esto y ahora le doy otra vuelta a la tuerca y te pido más. Es como esa gente que tiene la desgracia de haber quedado endeudada con algún tipo de mafia, pues resulta que cada vez que paga debe más dinero. Y esto es un poco lo que está pasando, ese estilo de negociación. Y no se ve que haya un proceso de unidad en contra a nivel mundial que le meta esas detentes. Parece que las únicas detentes están ahí dentro, ¿no? Y vamos a ver qué va a suceder con esas y qué capacidad tiene el resto del mundo para oponerse a un manejo de este tipo. Por otro lado, el mismo proceso de los aranceles, según varios analistas, tiene el asomo o la sospecha o la preocupación de lo que pasó con Herbert Hoover alrededor de 1928, cuando hizo un uso equivocado de los aranceles para proteger los procesos de la agricultura de los Estados Unidos, y fue el detonador número uno de la crisis de 1929. En un mundo que está en la esquina de una supercrisis financiera mundial, muy superior a la del 2008, que se ha venido manejando como aquel cuento de lobo, pero que no aparece, pero está, es una cosa que hay que poner atención, sobre todo por este proceso de crisis de deuda tan fuerte que vive el mundo, donde los Estados Unidos en lo particular tienen pronto un vencimiento, y ese vencimiento hay que pagarlo, y no hay mucho de dónde jalar para pagarlo. Entonces, hay analistas que plantean que en realidad este proceso lo está haciendo para crear tal nivel de descomposición que los dólares vuelvan a correr hacia los Estados Unidos, se dé la posibilidad, incluso quisiera él, de bajar, de devaluar el dólar para poder hacer frente a estos vencimientos de deuda y no tener tanto problema. Es un análisis complejo y una apuesta difícil, porque en el intermedio evidentemente se le van a seguir destrozando las cadenas productivas. La integración de América del Norte con Canadá y con México no es una broma. Realmente el nivel alcanzado en estos últimos 35 años es muy alto. Solamente cuando uno analiza la circulación de los insumos en la industria automotriz, uno ve y visualiza que un insumo en la industria automotriz llega a cruzar hasta 17 veces la frontera en un lado y en otro para poder hacer parte de ese producto final. Y esto evidentemente va a empezar a pegar en la inflación, que es uno de los factores más importantes por el que votaron a Trump. Cuando uno preguntaba en los Estados Unidos a la gente normal, a la gente de a pie, como se dice,
¿Por qué su preferencia por Trump? Decían, bueno, pues porque yo no tengo dinero en el bolsillo, les digo, no, pero si la economía norteamericana aparentemente está bien. Ahora hay analistas que dicen que ninguna economía bien pierde las elecciones, pero bueno, decía, oye, está bien, eso es lo que usted lee, decía, pero yo en mi bolsillo, yo siento que tengo menos dinero, no hay suficiente actividad y todo está muy caro. Bueno, ahora las cosas empezaron a poner caras y conforme siga este proceso de los aranceles van a ser más caras. Yo creo que antes de que la sangre llegue al río, van a establecer una situación de moderación en ese sentido, en su caso, pero ya va a haber logrado lo que quiso lograr, que es un poco poner de rodillas la negociación. Ahora, hay casos donde la situación se vuelve más compleja, como el caso de México, donde esta acusación de narcogobierno que se hizo al gobierno de López Obrador, pues es una acusación que tiene en los hechos todas las veracidades del mundo. Es algo que es Vox Populi en México, los medios lo tienen, no hay que tener ninguna agencia de inteligencia para saberlo, basta con poner YouTube o cualquier otro sistema donde haya información de los medios y se va a aparecer con nombres, pelos y señales estas complicidades. Unas complicidades que se diferencian de los anteriores gobiernos que tuvo México, porque a lo largo de un buen tiempo para acá, siempre hay políticos acusados de complicidad con el narco. Nada más que la diferencia entre los gobiernos anteriores, y no estoy defendiéndolos, es que esas complicidades eran de políticos que estaban paralelas al propio ejercicio del gobierno. En el caso de López Obrador, el narco se metió al gobierno desde el proceso electoral mismo, es decir, con apoyos económicos a los candidatos del partido Morena e incluso con acciones punitivas en términos de secuestro, asesinato de candidatos no deseables o de levantamiento, como se usa esa palabra en ese argot mafioso, de estructuras electorales completas de los partidos de oposición, como fue denunciado en el 21 a nivel mundial, para que perdieran las elecciones, no pudieran ganar. Y esto poco mancha incluso al gobierno actual. Yo no tengo elementos para decir que la presidenta Sheinbaum está metida en esto, no tengo ningún elemento, no lo creo, es más, pero es difícil no pensar que esas inercias de complicidades con el narco no llegaron a manchar su propio proceso electoral. Y esto es una situación que, a diferencia del caso migratorio o de otros casos, tiene incluso un cierto consenso en México. Aquí le gusta mucho al gobierno manejar el expediente de enrollarse en la bandera y cantar el himno nacional frente a una acción agresiva del gobierno de Trump en la materia. Pero yo quiero decirles que muchos sectores, si uno les ven pasar, que no queremos que eso suceda, no soy partidario de eso, dejo muy claro una intervención más fuerte, le aplaudirían inmediatamente a los soldados, porque son las desesperadas ya. Cuando el Comando Norte habla de que al menos un 30% del territorio nacional está tomado por el narco, pues ya estamos hablando de un nivel de debilitamiento del Estado profundo, que es lo que dejó el gobierno anterior. Dejó a México en una situación de altísima vulnerabilidad. No hizo nada durante 6 años, por el contrario, hizo todo lo contrario para aprovechar la coyuntura del nearshoring, no tuvo la capacidad para profundizar la integración de la economía con Estados Unidos, se la pasó haciendo jueguitos tontos, invitar a los rusos a desfilar en la independencia, etcétera, etcétera, tontería y media, ¿no? Y evidentemente dejó una economía maltrecha que la dejó con un crecimiento en 6 años del 1%, un poco menos, ¿no? Y esa situación gravísima de seguridad que se percibe en todo el país. Entonces, hay países que tienen una situación curiosa frente a esto porque bajo una perspectiva, yo pienso que bien manejado y con seriedad, y la presidenta tiene posibilidades para hacerlo, un rompimiento con el pasado y una acción deliberada y clara de limpiar la política mexicana de estas cuestiones mafiosas,
sería una gran oportunidad en este momento y caigan los políticos del partido que sean ante la justicia para que se juzguen por sus actos. Pero bueno, vamos a ver qué sucede en este proceso. Eso de ninguna manera significa que Trump sea el salvador de México o que su intención fundamental sea esa o que debamos rezarle a San Trump para que nos arregle las cosas. Él tiene una idea muy clara, un primer circuito de seguridad desde Groenlandia hasta Panamá para concretar su posición hemisférica y luego seguir, bueno, al resto de América Latina. Al final va a querer tener en la mesa China sentado para llegar a las negociaciones que haya lugar. O sea, aquí nadie, vuelvo a decir, se muere en la víspera. Y le va a dar un lugar a Trump para quitarse este problema europeo y tener las capacidades de negociación. Bueno, todo esto se ha dicho mucho, no estoy diciendo nada nuevo y ya no le quiero quitar más tiempo a los demás compañeros y compañeras. Así que les agradezco su atención a esta un tanto desilvanada intervención y les deseo que tengan un buen día. Gracias. Gracias, gracias, estimado Alberto. Pues sí, el establecimiento de este nuevo tablero geopolítico hegemónico, en donde estos imperios buscarán, además de aliados estratégicos, establecer bloques, como bien lo dices, a partir de la suma forzada de naciones más débiles, ya no como socios o aliados, sino como súbditos leales, ya sea por presiones económicas, comerciales, deudas, amenaza de involucramiento real o no con el terrorismo y el crimen organizado, etcétera. Ahora vamos a pasar a la parte o a la sección de preguntas y respuestas, no sin antes agradecer a todos los que nos acompañan desde Venezuela, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Argentina, República Dominicana y por supuesto de México, a los miembros de Save Democracy que también nos acompañan, Arturo Núñez, Gerardo Martínez, Johnny Martínez, Luis Núñez, Manuel Carrillo, Miriam Handam, Roberto Borja y algunos de nuestros ponentes invitados en otros webinars, Robinson Rivas, Laura Garza, el embajador Jorge Álvarez Fuentes, Carlos Flores, Armand Pechard. Las preguntas son las siguientes. Nos dice Leonardo Herreros, ¿cómo afectan las relaciones internacionales y a la transparencia el perfil transaccional de los nuevos líderes de las potencias, en especial Trump? Claudio Jaime Montane nos dice hace poco más de una hora, Latinos publicó que la ley contra nepotismo fue negociada en el Congreso con la intención de que Morena proyecte a López Beltrán para el 2030. ¿Qué opina doctor Alberto Aguilar Iñárritu? Alberto tuvo que retirar. Ah, no, Alberto sigue por acá. Em, Lilia Moreno. Es lo que pasará en México desafortunadamente y no me refiero a la infame elección del Poder Judicial. Este movimiento está dinamitando todo y lo buscará hacer en las elecciones intermedias. Veremos si los dejamos. Y pregunta, ¿cómo se puede resolver este problema global, la desigualdad? Quizá no resolver, pero combatir y con la meta de no permitir nunca más estas grandes riquezas que son ofensivas. Y con la desigualdad en aumento, me parece que se requiere más gasto social. Eso... y dice cada vez es más común la falta de hombres y mujeres de Estado. Debemos pensar muy en serio el acercarnos con América Latina, se refiere a México, porque dependemos tanto de un país que puede ser gobernado por un loco como justo ahora. Si les parece, dejo aquí estas preguntas y seguimos en un momento con las demás. Alberto Aguilar, ¿quisieras contestar? Ya, mira, yo estoy de acuerdo con la pregunta o la reflexión que se hace. En efecto, tiene toda la razón. El interés de López Obrador es conseguir una sucesión monárquica en el 2030, dejando a su hijo Andy en la presidencia o antes, si logra a través de la revocación del mandato, quitar a la actual presidenta. De ahí que la presidenta Sheinbaum haya sido una vez más traicionada por su propio partido y sus legisladores, como lo hicieron al momento de nombrar a la jefatura el encargo de la Comisión de Derechos Humanos, de poner en ese caso, a la propuesta de López Obrador, a pesar de que tenía las peores calificaciones. En este caso lo volvieron a hacer aprobándole
la iniciativa antinepotismo que ella lanzó, pero generando una temporalidad distinta para su vigencia, para que solamente entre en vigencia en 2030 y no ahora, con lo cual no afectaría la posibilidad del nepotismo de AMLO. Aquí es donde la presidenta tiene que definir si va a seguir soportando gobernar bajo las órdenes de López Obrador o se va a hacer cargo de ser la presidenta, porque de la respuesta que dé a eso puede arriesgar la pérdida de su propio gobierno. Las cartas están echadas y la coyuntura incluso de persecución de los narcopolíticos le puede ser altamente beneficiosa a ella para estos fines. Así que esa sería mi respuesta o mi comentario a esta pregunta, Marcia. Gracias, gracias Alberto.